Título: La aventura que nunca quise hola me llamo Jasmine. Tengo 45 años y he vivido lo suficiente para saber trajo puede ser el amor, y tan peligrosa puede sentirse la pasión cuando liga disfrazada de atención. Mi vida, en apariencia, era perfecta, un esposo estable, predecible, seguro. Un hogar lleno de calidez y rutina. Me decía a mí misma que la estabilidad era amor. Me decía que los ecos de compromiso, paciencia y devoción silenciosa eran suficientes. Hasta que luego todo comenzó de manera inocente. Se llamaba Ethan, un nuevo colega en la oficina. Era más joven, magnético, y tenía la habilidad de hacer sentir importante como nadie lo había hecho antes. No irrumpía en mi vida exigiendo mi atención. Susurraba suavemente, casi imperceptiblemente. Un mensaje aquí, una pregunta una sonrisa que se prolongaba demasiado. Me dije a mí misma que lo estaba imaginando, que era solo un halago, nada más. Pero no lo estaba imaginando. Ethan escapaba de una manera que mi esposo no lo había hecho en ecos. Preguntaba por mis ideas, mis sentimientos, mis sueños que llevaba enredados. Preguntaba cosas que nadie había querido saber indicadas. Y poco a poco muy lentamente empecé a responder. No de inmediato, no con confessions, sino con Angelo. Angelo de que alguien me viera. La aventura no comenzó con un beso. Comenzó con una conversación en la oscuridad, tomando café después de que todos se habían ido. Se inclinó hacia mí como si el mundo se hubiera reducido a los dos. Me habló de su soledad, de sus miedos, de los desengajos que lo habían vuelto cuidadoso. Le conté cosas que no había dicho en ecos de ni siquiera a mí misma. Y fue entonces cuando comprendí. El amor no siempre es lo que parece. A veces se esconde en la atención. A veces liga envuelto en tentación. Una noche, me senté en el auto, con las manos tan tensas sobre el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Ethan me había besado, no lo detuve, no me aparté. Y por primera vez en décadas, me sentí vivo y culpable al mismo tiempo. Y esa noche volví a casa y vi a mi esposo, esperando en la mesa con su periódico. Su cabello estaba encanecido. Sus manos, firmes. Pero sus ojos no tenían el fuego que había sentido en otro lugar. Y comprendí que yo lo había traicionado, no con el cuerpo sino con la mente. No podía decírselo. Y ni siquiera a mí misma. Me dije que era temporal, un lapsus. Pero sabía la verdad. El deseo no pide permiso. Se cuela silenciosamente, y cuando liga, lo quiere todo. Pasaron semanas. Intenté resistirme a Ethan. Intenté convencerme de que era una buena esposa, una mujer que había elegido estabilidad sobre pasión. Pero cada mirada, cada mensaje, cada gesto suyo erosionaba mi resolución. Luego la noche en que supe que había cruzado un límite que nunca podría deshacer. Ethan y yo nos encontramos después del trabajo. La oficina estaba vacía letters. El zumbido de las computadoras era el único sonido. Tomó mi mano, no me aparté, me besó. Y en mis besos sentí como ecos de soledad se disolvían en algo aterrador y intoxicante a la vez. Conduje a casa en silencio. Las calles se desdibujaban bajo las luces del auto, mis manos temblaban. Al abrir la puerta, mi esposo dormía en el sofá, la luz suave del televisor pintándolo de dorado. Mi corazón se rompió, no por Ethan, sino por la vida que ya había fracturado con mis propias decisiones. Comprendí algo entonces. La aventura no era por él. Era por mí, por la parte de mí que había sido descuidada, ignorada, invisible. Por todas las pequeñas formas en que me había dejado borrar en nombre de la estabilidad, intenté terminarlo. Le dije a Ethan que no podíamos vernos más.
que amaba a mi esposo y que no podía tirar todo por un deseo pasajero. No discutió, entendió. Me besó una última vez, y sentí alivio y dolor, entrelazados de una manera que nunca había conocido. Pero el deno no desaparecía. Lavaba el secreto como un peso. No podía mirar a mi esposo sin culpa, sabiendo que una parte de mí había sido infiel, no con el cuerpo, sino con el corazón. No podía perdonarme, no podía contárselo. Meses después, la aventura terminó, pero el ángelo permaneció, no por Ethan sino por la parte de mí que había perdido en el camino. Comencé a notar a mi esposo nuevamente. Los pequeños gestos, la paciencia, el amor silencioso que nunca me había abandonado. Comprendí que el amor no siempre son fuegos artificiales. A veces es resistencia, es elegir al otro cada día, incluso cuando duele. Confiesa Ethan una última vez, no sobre amor en traición, sino sobre mí misma. Necesito encontrar mi camino de regreso, le dije. Él asintió, entendiendo que había estado perdida en mi propio corazón, más que en los brazos de alguien más. Ahora, al escribir esto, comprendo algo doloroso y hermoso. El deseo no es pecado. Pero la traición solo es una elección. Elegí atención sobre honestidad, elegí tentación sobre lealtad. Pero también elegí detenerme, volver y reconstruir. Tengo 45 años. Soy Jasmine. Y aprendo, cada día, que el amor no se trata de perfección, sino de resiliencia, de recordar por qué empezaste, y de encontrar el camino de regreso hacia quien estuvo a tu lado cuando nadie más lo hizo. La aventura me enseñó cosas sobre mí que nunca quise saber. Y aún así, en ese conocimiento, descubrí algo que casi había olvidado. El poder de elegir el amor sobre el deseo. Incluso cuando es más difícil. Incluso cuando el corazón angela lo que no puede tener. Incluso cuando tu vida pende del delicado equilibrio entre el arrepentimiento y la redención. No olvidar. No excusar. Pero recordaré. Porque así es como una mujer sobrevive, ama y reconstruye su vida, incluso después de la traición. El tiempo tiene una forma extraña de revelar la verdad, no se apresura, no se anuncia. Se mueve silenciosamente, como una sombra que se extiende por tu vida hasta que finalmente notas lo que siempre estuvo allí. Así fue para mí después de terminar con Ethan. Durante meses viví en un estado de vigilancia constante sobre mí misma. Cada mirada que le daba a Daniel, cada palabra que decía, cada gesto, lavaba el peso de mi traición. Tenía que demostrar, en cada detalle pequeño, que había vuelto. No solo en cuerpo, sino en corazón, mente y alma. Era agotador, humillante, pero necesario. Me lancé por completo a reconstruir lo que había roto. Comencé con la honestidad, con pequeñas verdades al principio. Le conté a Daniel sobre esos momentos efímeros en los que casi se cambia, sobre la manera en que había sido tentada, los pensamientos y las fantasías que habían estado a punto de destruirnos. Él no se mudó, no juzgó. Simplemente escuchó, sosteniendo el espacio para que pudiera enfrentarme a mí misma sin defensas. Vi dolor en sus ojos, pero también algo mucho más fuerte, disposición a perdonar, a comprender y a reconstruir conmigo. Así que comenzamos el lento proceso de reparación. No eran los gestos grandilocuentes ni las disculpas dramáticas los que importaban. Eran los momentos silenciosos. Compartir el desayuno, rozar nuestras manos en la cocina, reírnos sin guardarnos nada. Cada día me recordaba que el amor no está en lo que dices, sino en lo que eliges. Pero la redención nunca sigue un camino recto. Una tarde meses después encontré a Ethan frente a mi edificio.
Mi corazón se detuvo, no por deseo, sino por miedo. Creí estar libre, que aquel capítulo había cerrado, y allí estaba él, la encarnación de la tentación que casi me lleva a la ruina. Jasmine. Dio suavemente, con aquella voz cálida que antes me había resultado irresistible. Solo quería verte una última vez, no retrocedí, no lo invité a entrar. Simplemente lo miré y dije, esto se terminó. Él sonrió levemente. Lo sé. Era la sonrisa de alguien que comprende que algunas cosas no pueden forzarse, que el deseo es impotente frente a la fuerza de la elección. Se dio la vuelta y se alejó, diciéndome con una extraña sensación de cierre. No de triunfo ni de alivio, sino de claridad. Y esa noche me senté junto a Daniel en el porche. Las luces de la ciudad parpadeaban alrededor como estrellas leonas, indiferentes y eternas. Tomó mi mano, y me di cuenta de cuánto había dado por sentado. La estabilidad, la calidez, el amor silencioso y constante que nunca se había debilitado. Casi nos pierdo, susurró. No, respondió él, apretando mi mano. Volviste. Eso es lo que importa. Pero sabía la verdad. Casi no solo perdimos nuestro matrimonio. Casi perdí a la mujer que era, ingenua, deseosa de atención, vulnerable a la tentación. Y todavía estaba allí dentro de mí. Tenía que confrontarla, hacer las paces con ella, para poder avanzar de verdad. Las semanas siguientes fueron transformadoras. Pasé tiempo sola, reflexionando sobre mis deseos, mis miedos y las partes de mí que habían sido descuidadas durante décadas. Lavaba un diario obsesivamente, enfrentando cada pensamiento que antes había ignorado. No era para castigarme, sino para entenderme. Comprendí que la única manera de impedir que el pasado se repitiera era entenderlo, y entonces luego el que cambió todo. Daniel organizó una cena tranquila en casa. Nada de celebraciones ni estos grandilocuentes, solo los dos. Mientras comíamos, extendió la mano y la tomó. Sé que has estado trabajando en ti misma, dijo suavemente. Y quiero que sepas que yo también lo he hecho. He estado aprendiendo a ver de verdad, cada día, y no solo en destellos. Quiero amar a la mujer que eres, no la idea que tenía de ti. Las lágrimas me llenaron los ojos. Había estado tan concentrada en mi propia redención que había olvidado el regalo de ver cómo él también lujaba y cruceletas. Comprendí que el amor no es un viaje solitario, son dos personas navegando sus defectos, miedos y tentaciones, eligiéndose mutuamente a pesar de todo. Y esa noche nos sentimos en silencio, tomados de la mano, escuchando el zumbido suave de nuestra casa. Por primera vez en meses me sentí completa, no perfecta, no intacta, pero completa. La aventura entendí ahora había sido un espejo. Reflejaba mis miedos y deseos más profundos, mis debilidades y mi capacidad de ser tentada. Pero también me mostró lo que verdaderamente valoraba. Me recordó que el amor es frágil, que la confianza se gana cada día, y que el deseo es insignificante sin la lealtad. Los meses se convirtieron en ecos. Ethan se convirtió en un recuerdo, una historia de advertencia, una lección que revisaba solo cuando necesitaba recordar las decisiones que había tomado. Nunca lo busqué. Nunca lo acor. Existía en mi mente solo como un recordatorio del camino que podría haber tomado y del camino que elegí en su lugar. Daniel y yo reconstruimos nuestro matrimonio lentamente, con cuidado. Vayamos juntos, reímos juntos, lloramos juntos. Redescubrimos el otro de formas más profundas, honestas y íntimas de lo que jamás había imaginado posible. Aprendí a amarlo no porque fuera seguro, ni convenient,
sino por había sido pequeño, constante y perdonador, cuando yo había sido imprudente. Y en es amor, encontré la redención. No a través del castigo, no a través del sufrimiento, sino a través de la comprensión, la elección y el compromiso inquebrantable. Una tarde sentada junto a la chimenea con Daniel dormido a mi lado, reflexión sobre todo lo que había pasado. La aventura había sido una tormenta feroz y consumadora. Amenazaba con destruirme a mí, con destruirnos. Pero las tormentas, comprendí, también limpian el aire. Revelan lo que es frágil, lo que es fuerte y lo que verdaderamente importa. Había enfrentado la tentación. Había enfrentado la traición. Había enfrentado las partes más oscuras de mí misma. Y había regresado al amor, no roda, sino más fuerte. Soy Jasmine. Tengo 45 años. Soy una mujer que ha atravesado el deseo, confrontado sus defectos y elegido la fuerza perdurable del amor. Y esta es mi verdad. La tentación puede susurrar, los errores pueden seguirse, y la traición puede acercar. Pero el de regresar, perdonar y reconstruir es lo que define una vida plenamente vivida, nunca olvidar lo que casi pierdo. Nunca dar por sentado lo que me han dado. Y siempre elegar el amor, no el deseo, no la emoción pasajera, sino la conexión constante, silenciosa y duradera que siempre me espero. Porque la historia de amor más grande no es la que comienza con fuegos artificiales. Es la que sobrevive a la tormenta, enfrenta las sombras y vuelve a la luz. Y yo, Jasmine, he regresado. Perfecto. Continuar con la tercera y última parte, tirando la historia en español, manteniendo el tono íntimo, emocional y reflexivo. Esta sección completa el arco de Jasmine, su confrontación con la traición, la reconstrucción de la confianza y el aprendizaje profundo sobre el amor y el deseo. Los meses siguientes fueron un aprendizaje constante. Cada día era un ejercicio de paciencia, de humildad y de atención consciente. No bastaba con decir he vuelto, te amo. Tenía que demostrarlo en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Por la mañana, me levantaba antes que Daniel y preparaba el café, como siempre, pero con un nuevo sentido de propósito. Mientras el aroma llenaba la cocina, me recordaba a mí misma que el amor verdadero no se mide en gestos grandilocuentes, sino en constancia silenciosa. Cada taza de café, cada desayuno compartido, cada conversación trivial era una piedra en el edificio de nuestra reconciliación. Al principio, incluso los momentos más simples estaban tenidos de ansiedad. Temía que cualquier palabra o acción pudiera traicionar mi pasado, revelar la sombra de Ethan que todavía rondaba mi mente. Pero lentamente, aprendí a aceptar que la transparencia era más poderosa que la ocultación. Compartía con Daniel mis pensamientos sin edulcorarlos, mis miedos, mis dudas, incluso la tentación residual que a veces se insinuaba en mi corazón. Él escuchaba. Siempre escuchaba. Y su paciencia me enseñó que el perdón no es un regalo que se da una sola vez. Es un acto diario, un proceso que se renueva con cada elección consciente de cuidarse y reconstruir. El primer gran desafío llegó un día cualquiera, cuando Daniel y yo nos encontrábamos limpiando el jardín. La rutina, antes tan cómoda y familiar, ahora se sentía cargada de significado. Mientras él retiraba joyas secas y regaba las plantas, sentí como una corriente de ansiedad me recorría letras. Temía que la monotonía revelara mis pensamientos, que mi mente vagara hacia Ethan y comprometiera la paz que habíamos construido. Jasmine, dio Daniel, rompiendo el silencio. ¿Cómo te sientes hoy? La pregunta me sorprendió. No era un cómo estás superficial. Era una invitación a la honestidad,
una puerta abierta que podía cerrar con excuses, o atravesar con sinceridad. Elegí lo segundo. A veces siento miedo, admití. Miedo de que algo en mí todavía no sea digno de tu confianza. El dejo a un lado la pala y se acercó. Sus manos tocaron las mías, firmes y cálidas. Todos levamos sombras, dio. La diferencia es como elegimos vivir con ellas. Tú eliges cuidarte, Jasmine, y eso significa más de lo que crees. Y esas palabras me acompañaron los días siguientes. Comprendí que la redención no es un acto único. Es un hábito, un esfuerzo diario que exige conciencia y courage. Cada vez que me sentía tentada a recordar a Ethan, cerraba los ojos y respiraba, recordando que la vida que había decidido preservar estaba hecha de paciencia, atención y amor constante. El segundo desafío fue la intimidad. Después de la aventura, cada rosa, cada caricia, cada beso tenía un matiz de tensión que nunca había existido antes. Me sorprendía a mí misma midiendo mis emociones, preguntándome si podía sentir amor verdadero o solo culpa disfrazada. Daniel, sensible como siempre, notó mi leche. No tienes que forzarte, me dio una náusea, mientras nos abrazamos antes de dormir. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de construir algo real paso a paso. Aprendí a disfrutar la cercanía nuevamente, sin apresuramientos ni expectativas. Cada abrazo se volvió un acto de confianza, cada mirada sostenida un recordatorio de que la vida juntos merece ser protegida. La pasión, la conexión, regresaron lentamente, no como fuego impulsivo, sino como brasas que necesitaban atención y cuidado para revivarse. También descubrí que reconstruir el amor no es solo aceptar el pasado, sino transformar la rutina en algo significativo. Empezamos a crear pequeños rituales, cenas improvisadas en la cocina, paseos al atardecer por el parque cercano, conversaciones sinceras mientras lavábamos los platos juntos. La vida cotidiana se volvió sagrada. Cada momento era una oportunidad de elegirnos mutuamente, recordando que el amor se encuentra en la suma de pequeños actos, no en gestos dramáticos o palabras grandilocuentes. Hubo días difíciles. Días en los que me sentía atrapada entre la culpa y la memoria de Ethan. Momentos en los que decibía la emoción de la aventura, solo para darme cuenta de que no era emoción verdadera, sino una ilusión peligrosa. Durante esos momentos, escribí letras. Llenaba páginas de mi diario con confesiones sin censura, sin autoengaños. Ali podía enfrentar mis impulsos, analizarlos, comprenderlos, y, finalmente, dejarlos ir. Daniel nunca exigió que borrara mis pensamientos. Solo pedía honestidad. Y esa apertura me enseñó que la confianza no se impone. Se gana. Se reconstruye con acciones concretas, con coherencia, con compromiso, y con vulnerabilidad compartida. Aprendí que el amor es mucho más fuerte que la pasión momentánea, pero solo si se cultiva con constancia y respeto mutuo. Una tarde, mientras organizábamos viajes fotografías en el ático, encontré una imagen de nuestra boda. Daniel y yo jóvenes, sonrientes, llenos de ilusiones. Lo observé y sentí un nudo en la garganta. Todo lo que casi perdemos, todo lo que casi destruyó por un impulso momentáneo, estaba ahí, congelado en un instante que todavía importaba. ¿Qué piensas? Me preguntó Daniel desde la escalera. En todo lo que hemos vivido, respondí. En lo que casi perdemos y en lo que elegimos salvar. Él subió los últimos peldaños, y me abrazó por detrás, apoyando la cabeza en mi hombro. Sentí su respiración, constante y confiable. En ese abrazo, comprendí que el amor duradero no es perfecto, ni siempre emocionante, pero es real. Y que la verdadera valencia no está en buscar nuevas emociones,
sino encuentros y construir algo verdadero, incluso cuando es difícil. Con el tiempo, aprendí a integrar la lección de Ethan en mi vida cotidiana sin permitir que me dominara. La aventura se convirtió en un espejo de advertencia. Una historia que recordaba lo cerca que estaba de perderme a misma y a la vida que había elegido. Cada vez que recordaba la emoción prohibida, la transformaba en gratitud por lo que tenía, un esposo que me amaba incluso cuando yo había fallado. Un hogar que seguía siendo mi refugio, una oportunidad para crecer y aprender. Un día, mientras preparábamos juntos la cena, Daniel me sorprendió con un gesto sencillo pero poderoso. Un pequeño ramo de flores que había recogido en el jardín. Sin palabras, me hizo recordar que la vida compartida se construye con detalles, con atención y con cuidado. Comprendí entonces que los momentos ordinarios podían ser extraordinarios si se vivían con intención y presencia. También empezamos a hablar más abiertamente sobre nuestras emociones y deseos. Aprendí a comunicar mis miedos, mis inseguridades y mis tentaciones residuales sin temer a ser juzgada. Daniel, por su parte, compartió sus frustraciones, sus dudas y sus esperanzas. Esta comunicación profunda se convirtió en la base de un amor renovado, más auténtico y sólido que cualquier alusión de pasión que Ethan hubiera despertado. Con los ecos, nuestra relación se transformó. La confianza que casi se rompe se reconstruyó, no de la noche a la mañana, sino a través de pequeños actos repetidos de cuidado, respeto y amor. Aprendamos a disfrutar la intimidad sin miedo, a reírnos juntos de nuestras imperfecciones y a apoyarnos mutuamente en los desafíos de la vida diaria. El recuerdo de Ethan se desvaneció de manera natural. Ya no era un deseo que me consumía, sino una lección que había aprendido. Cada vez que recordaba nuestra aventura, lo hacía con claridad y distancia. Entendiendo que lo que sentí no era amor verdadero, sino un espejo de lo que me había faltado, atención, reconocimiento, conexión emocional. Y entendí que eso no era culpa de Ethan ni de mí, sino una señal de que debía mirar más de cerca mi propia vida y mis propias necesidades, y atenderlas dentro del amor que ya tenía letters. La vida continúa, con sus alegrías y dificultades. Daniel y yo envejecimos juntos, aprendiendo a adaptarnos, a perdonar y amar de manera consciente. Cada desafío se convirtió en una oportunidad de reafirmar nuestra elección de permanecer juntos, de construir un amor basado en la confianza, el respeto y la atención mutua. Un día, mientras caminábamos por el parque, tomados de la mano, sentí una paz profunda que no había experimentado en ecos. Miré a Daniel y comprendí que habíamos sobrevivido a algo mucho más grande que una simple aventura. Habíamos sobrevivido a nosotros mismos, a nuestras sombras, a nuestras debilidades. Y habíamos elegido, cada día, regresar al amor verdadero. Gracias, le dije. Gracias por no rendirte. Él me sonrió, sus ojos reflejando todo lo que habíamos superado. Gracias a ti por regresar, respondió, gracias por elegirnos. Y en ese momento, comprendí que la verdadera grandeza del amor no está en evitar la tentación, en la perfección, en la emoción constante. Está en la valencia de enfrentar nuestros errores, de confrontar nuestras sombras y de elegir, una y otra vez, el camino de la fidelidad, la honestidad y el compromiso. Hoy, mientras escribo esto, sé que el deseo puede tentar, que los errores pueden suceder, y que la traición puede acercar. Pero también sé que el valor de regresar, de perdonar y de reconstruir es lo que realmente define la vida. Soy Jasmine. Tengo 45 años. He caminado por la delgada línea entre la tentación y la lealtad. He enfrentado mis errores y he regresado al amor.
Why he elegido la vida, el amor y la verdad sobre el deseo pasajero. Porque la historia de amor es grande no se mide en fuegos artificiales, sino en la capacidad de sobrevivir a la tormenta, enfrentar las sombras y regresar a la luz. Yo, Jasmine, he regresado.